Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 5, versículos 10 y 11. Como ustedes saben, es costumbre en nuestra iglesia estudiar la Biblia expositivamente, es decir, ir paso a paso tomando un libro de la Biblia y tomar el tiempo que sea necesario. ¿Sí? No tenemos afán de terminar ningún libro de la Biblia, queremos sacarle provecho y queremos con cada una de las verdades que se nos presentan en el libro, irlas conectando con toda la escritura, ir haciendo aplicaciones e ir también rogando al Señor que la grabe en nuestro corazón. Espero que esté siendo de provecho el libro de Eclesiastés, que parecía sencillo, pero no es tan sencillo, ¿sí? Y parecía como que le vamos a dar una lectura rápido y terminamos y ¿qué hacemos? Y no está siendo así. Vamos paso a paso y nos alegra que estén edificándose con la escritura. Eclesiastés 5, 10 y 11 dice así. Escuchen ahí, vayan leyendo en sus Biblias. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Hoy vamos a ir a la causa del problema. Recuerden que el libro de Eclesiastés comienza a mostrar efectos de los problemas, ¿sí? Y circunstancias y consecuencias de los problemas, pero hoy el libro de Eclesiastés nos va a llevar al centro, a la raíz, ¿sí? Al problema central de por qué vienen todas las situaciones que nosotros vivimos. Y eso lo vamos a poder describir aquí en estos textos. El texto nos va a hablar de un bien del cual todos tenemos y nos beneficiamos, y es el dinero. ¿Sí? ¿Quién no tiene dinero? ¿Quién no necesita dinero? Todos necesitamos, ¿cierto? Todos necesitamos para vivir el dinero. Es un bien necesario. El rey Salomón no va a hablar mal del dinero. No va a decir ni que es bueno ni que es malo. Nos va a hablar de un problema distinto al dinero. Y nos va a hablar de otro tema que nosotros lo vamos a poder considerar hoy con tiempo. Pero yo quiero que nosotros meditemos lo siguiente en esta mañana. El tema que el rey Salomón nos va a plantear tiene que ver con falta de contentamiento y falta de gratitud con los bienes y con las cosas que Dios nos ha permitido tener. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen todo lo necesario en su casa para vivir y vivir felices y satisfechos? ¿Solo 3? ¿Solo 4? ¿Los demás no tienen nada? Las pobres viejecitas. Yo tengo todo lo necesario para vivir, no me falta absolutamente nada. Tengo todo lo necesario tanto física como espiritual como materialmente. Gracias a Dios por eso. Sí, puede que no tenga los mejores muebles o las mejores marcas, pero tenemos todo lo necesario para nosotros poder vivir contentos, satisfechos, alegres y provistos. Incluso no solamente tenemos para nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen para compartir? Un bocado de comida, un plato de comida, una ayuda, un servicio para compartir a otros. Creo que si Dios nos ha provisto, tenemos no solamente para nosotros y nuestra familia, sino que tenemos para compartir. Recuerdo unas historias en la Biblia de una mujer donde fue el profeta Elías, y el profeta Elías fue a decirle que le diera de comer, y ella dijo, no tengo nada. ¿Recuerdan? Solo un poco de harina y un poco de aceite. La pregunta es, ¿tenía o no tenía? Sí tenía. No tenía gran cantidad en un depósito, pero sí tenía. Y con eso poco que tenía, ¿recuerdan lo que sucedió? Dios lo multiplicó, ella compartió y hubo una gran abundancia, y es una historia fabulosa de la Escritura, de cómo Dios bendice a las viudas, a los pobres y a los necesitados. Y recuerdan otra viuda que tampoco tenía, pero cuando el profeta Eliseo le dice, declárame qué tienes en casa, algo así como, júrame si tienes algo, ella ¿qué dijo? Pues sí, tengo una jarra con aceite. Y el profeta le dijo, pues consigue más vasijas, cuantas pueda, y luego comienza a llenar esas vasijas de aceite.
¿Era la pobre viejecita o sí tenía algo? Sí tenía, claro, no tenía como otros ricos del momento, o como otros terratenientes, o como otra gente afortunada que tenía muchísimo dinero, pero ella sí tenía. Porque la Biblia dice que teniendo sustento y abrigo, ¿qué más dice? ¿Recuerdan? Estemos contentos. ¿Y para cuánto necesitamos sustento? ¿Para 5 años o para hoy? ¿Recuerdan cómo nos enseñó Jesús a orar? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Les aseguro que hoy ya está el pan nuestro ahí en la cocina listo. Ya huele. Sí, ya se siente la fragancia de ese pan de hoy. Ya desayunamos hoy, ya tenemos el almuerzo que está ahí cocinándose, entonces el pan nuestro de hoy ya Dios nos lo dio. ¿Cómo debemos estar? Contentos, agradecidos y satisfechos. Si alguien no tiene el pan para hoy, pues díganos que aquí alguien le da. Entre todos le vamos a reunir porque es lo necesario para poder vivir. Yo quiero que tomemos en mente un texto de la Biblia que es el que vamos a memorizar esta semana, que está en Génesis 33:9, que nos va a servir como introducción, que dice: y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para mí lo que es tuyo. Y ese es un texto que poco lo recordamos. Esaú dijo: yo tengo suficiente, no necesito más. Lo que usted me piensa dar a mí, quédese con él o con ello. ¿Sí? No necesito recibir lo que tú me das porque yo tengo suficiente. Parece que Esaú piensa diferente a como pensamos los latinos, porque los latinos siempre decimos que nos falta mucho. Y entre más tenemos, ¿qué decimos? Que más nos falta. Y ese es un grave error de apreciación y por supuesto es un pecado que se llama ambición, avaricia, codicia y falta de contentamiento. Y sobre eso es que va a hablar el rey Salomón hoy. El título de nuestra enseñanza hoy es en forma de pregunta, es un interrogante. ¿Suficiente tengo yo? Yo quiero que nos preguntemos eso. ¿Ustedes tienen lo suficiente o les falta mucho? Yo tengo lo suficiente, pero muchas veces actúo como si me faltara mucho. Actúo muchas veces como limosnero, ¿sí? Actúo como la historia de Rafael Pombo de la pobre viejecita, ¿sí? Que no tengo nada que ponerme, pero cuando voy al closet, pues tengo 20 mudas de ropa ahí que todavía no las uso. Que no tengo nada que comer, pero cuando voy a la alacena, la comida se está descomponiendo en la alacena. Que no tengo nadie quien me quiera, pero hay muchas personas a mi alrededor. Ese es el síndrome de la pobre viejecita, ¿cierto? Que parece que es el síndrome de muchos de nosotros cristianos. La Biblia nos va a decir en otros lugares y también en Eclesiastés que uno de los problemas que más corroe la vida del hombre es el amor al dinero, ¿sí? Es el afán por las cosas materiales, es el afán desmedido por querer tener y acumular. Y la Biblia no condena la riqueza, tengamos claro eso. Dios no condena la riqueza. Dios lo que condena es los motivos por los cuales nosotros queremos tener más o los medios a través de los cuales queremos tener más. Porque si Dios me da más con buenos motivos y por buenos medios, pues bienvenido sea. ¿Quién va a rechazar si le llega una bendición económica por buenos medios y usted está con buenos motivos? Por ejemplo, el rey Salomón. ¿Recuerdan que el rey Salomón, Dios le dijo, pide lo que quieras? Nosotros hubiéramos pedido pues que la cuenta se nos llene o que nos asignen propiedades a nuestro nombre, pero el rey Salomón dijo, yo te pido sabiduría. Y Dios le dijo, como no pediste riqueza, te voy a dar riqueza. Pero no es lo que nosotros normalmente hacemos. Generalmente actuamos con mucha codicia. Y el pecado que el rey Salomón va a denunciar hoy es un pecado que poco se ve, que a veces uno ni siquiera lo ve que lo tiene. Es un pecado difícil de diagnosticar, ¿sí? Difícilmente uno podría decir, fulano de tal es codicioso, o es avaricioso, o es desagradecido. Lo pudiéramos decir por algunas acciones, pero no conocemos realmente el corazón. Pero Dios, que escudriña el corazón, conoce de qué mal padecemos y cómo nosotros sufrimos por ese pecado tan terrible. El rey Salomón también nos va a decir lo siguiente, nos va a decir, no importa usted cuánto tenga,
sea poco o sea mucho, usted nunca se va a sentir satisfecho. Y eso es una premisa muy importante para que tengamos en cuenta, porque normalmente uno dice, si yo ganara el doble, estaría feliz. Pero el rey Salomón, ¿qué dice? Tú nunca estarás feliz con las cosas. Sí, puede que ganes poco, puede que ganes mucho, nunca estarás satisfecho. Entonces, eso es importante. Los bienes nunca satisfacen al hombre. Los bienes, así sean muchos, nunca dan felicidad. Y los bienes nunca nos darán plenitud. Entonces, aquí el rey Salomón nos pone el dedo en la llaga para que nosotros entendamos que no es por tener cosas que somos felices o dichosos o satisfechos. A veces uno diría, no tengo nada, soy infeliz, pero si tuviera por lo menos una casita sería feliz. ¿Y qué dice el rey Salomón? Si tuviera una casita, seguirá siendo infeliz. Pero si tuviera 2 casitas, o 3, o 20, o tuviéramos toda una isla de propiedad nuestra, seríamos igualmente infelices, porque ese es el problema del hombre. Entonces comienza el texto diciendo, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Mire, es una verdad categórica, es una afirmación, ahí no está poniendo en duda el rey Salomón, está afirmando, el que ama el dinero. Ahora, ¿cuál es el problema que el rey Salomón detecta? ¿Cuál es el diagnóstico aquí? ¿El problema es el dinero? No, es el amor al dinero. Ahora uno diría, pero ¿qué es el amor al dinero? ¿Querer trabajar y que le paguen a uno? ¿O administrar el dinero? Y eso no es amor al dinero. Si usted tiene dinero, tiene que administrarlo, sea poco o mucho. Si usted trabaja, pues debe cobrar su sueldo, porque es justo. Yo no pudiera decir, no, pues trabajé y no me pagaron, pero como no hay que amar el dinero, yo no lo cobré. No, lo justo es que lo cobre porque eso le pertenece. Y ahí no hay amor al dinero. O lo justo es que lo administre bien, que lo invierta bien, lo distribuya bien, y ahí no hay amor al dinero. Entonces tenemos que descubrir qué es amor al dinero. Porque alguien pudiera despilfarrar, decir como yo no lo amo, no me aferro a él, pero eso también es pecaminoso. ¿Qué es amor al dinero? Entonces mire lo que dice, el que ama el mucho tener no se saciará. El dinero, no sacia. El que ama el dinero no se saciará de él. Entonces, lo que queremos preguntarnos en esta mañana es, ¿estamos satisfechos con lo que tenemos? Si estamos satisfechos, eso lo podemos ver a través de una expresión que usa acá el rey Salomón, y es el dinero nos debe. Si tenemos lo suficiente, estamos saciados. Es decir, tenemos lo necesario para vivir tranquilamente, sin angustia y sin afán, no para acumular. Aquí no estamos hablando de enriquecimiento, de acumular. Muchos de nosotros tenemos solamente lo del día, pero eso es lo suficiente para vivir. Es lo suficiente y lo necesario, y no debiéramos estar ambicionando más. ¿Estamos saciados con lo que Dios nos da? ¿Estamos satisfechos? ¿Estamos cómodos con lo que Dios nos da? ¿Están agradados con lo que Dios les ha dado? Eso es contentamiento, eso es gratitud, y eso hace parte de la actitud que el rey Salomón va a denunciar acá. El que ama el dinero no se sacia el dinero, es decir, el dinero o el amor al dinero es como una especie de adicción. ¿Sí? Cuando una persona comienza a amar al dinero, se vuelve adicta al dinero, y no hay manera de que encuentre una respuesta, porque quiere más y quiere más. Y muchas veces quiere sin ninguna necesidad. ¿Sí? No es porque esté necesitando, es simplemente porque quiere tener y acumular más. Hay muchas historias en la Biblia de hombres que fueron ambiciosos, ¿sí? Y vamos a recordar algunas de esas historias. Una de esas historias fue la historia de Acán. ¿Recuerdan? Acán, un hombre del ejército de Josué, cuando conquistaron la ciudad de Jericó. Cuando conquistaron Jericó, Dios le dijo a Josué, destruyan totalmente la ciudad. No dejen nada, y todo lo que encuentren, quémenlo. ¿Recuerdan? Quemen lo que encuentran, maten a las personas y a los animales, y no dejen nada, porque todo es abominable, todo lo de Jericó es maldito, les dijo Dios. Y la mayoría del pueblo hizo caso, obedeció, pero recuerden lo que hizo Acán. Acán miró para todos lados, nadie lo estaba mirando, y rápidamente escondió unas cosas. ¿Recuerdan qué escondió?
Un manto babilónico importado, imagínate el valor de un manto babilónico, ¿sí? Una pieza de oro, y dice que lo escondió debajo de la tienda. Como eran tiendas hechizas, pues era fácil esconder y nadie la iba a descubrir. No pasó nada, nadie vio a Acán. Acán estaba feliz con su botín, lo había escondido, lo guardó, pero dice la Biblia que luego fueron a enfrentar a la segunda ciudad que se llamaba Ai. Y Ai, no pudieron derrotar a los de Ai. Salieron derrotados. Y Josué pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué salimos derrotados? Y Dios le dice, porque hay anatema en el pueblo. Es decir, alguien tomó algo maldito y eso que ese personaje escondió, que está maldito por Dios, pues trajo una maldición al pueblo y salieron derrotados en la guerra contra Ai. Y recuerden que hay todo un procedimiento para indagar quién fue el que tomó algo del botín de Jericó que estaba totalmente prohibido. Y la Biblia dice que llegaron al susodicho y eran ni más ni menos Acán. ¿Y recuerdan qué dijo Acán cuando lo descubrieron? ¿Por qué lo escondió? Porque le pareció atractivo, ¿sí? Porque le pareció agradable. Pero eso que a él le pareció agradable, ¿qué es lo que revela del corazón de Acán? La avaricia, la ambición, la rebeldía para con Dios. Yo le pregunto, en guerra como estaba el pueblo, estaban conquistando, ¿de qué servía un manto babilónico? O sea, ¿para qué le sirve un manto babilónico en una conquista, en una guerra? Para nada, no era para pagar una deuda, no era para decorar la casa, no tenían casas, estaban conquistando. Lo único que tenían que hacer era obedecer. Acán desobedeció y trajo gran consecuencia al pueblo de Israel, hubo soldados muertos, hubo una derrota, Dios tuvo que juzgar esa familia y por un solo pecado, y ese pecado se llama amor al dinero. ¿Se acuerdan de otro? Giezi. Giezi fue un criado del profeta Eliseo, era como un escudero de Eliseo, como un mensajero, como una especie de coequipero de Eliseo. El profeta Eliseo oró por un comandante sirio, ¿cierto?, para que se sanara. Ese comandante, que era Naamán, le dijo, yo le traje unos regalos, unos presentes, soy muy poderoso, soy jefe como militar o jefe ministro de defensa del imperio sirio, y yo te voy a traer unos regalos. ¿Y sabe qué le trajo? Le trajo vestidos, le trajo plata y le trajo oro. ¿A quién no le caen bien? ¿Pero qué dijo Eliseo? Yo no necesito nada. Yo no oré por usted para que me pague. Yo no necesito recibir nada de usted porque lo que yo hice fue simplemente orar, pero el milagro lo hizo Dios. Pero ¿se acuerdan que había por ahí uno detrás de la puerta escuchando? Siempre hay gente detrás de la puerta escuchando lo que uno habla. ¿Y se acuerdan qué pensó ese criado? Mi amo es muy bobito. ¿Cómo así que no recibir algo? ¿Sí? Una pieza de ropa, una muda de ropa, unos talentos de plata no le caen mal a nadie. Y dice la Biblia que esperó que nadie lo mirara y salió corriendo a escondidas y alcanzó a Naamán. ¿Y qué le dijo? Mi amo cambió de opinión. Le acabó de llegar una visita a mi amo y son nada más que 2. Entonces, que si le puede mandar de a 2 vestiditos para unos visitantes que acabaron de llegar. Hace 5 minutos llegaron. ¿Sí? Y él se dio cuenta que no tenía para darles. Naamán le dio, pero eso no era cierto. ¿Recuerdan qué hizo él con esa ropa que trajo y ese oro, esa plata que le dieron? Lo escondió. ¿Por qué tuvo que esconderlo? O sea, ¿por qué alguien esconde algo? Porque está haciendo algo indebido. Giezi, dice la Biblia, que obró mal por codicia y ambición. Mire lo que codició Giezi: una camisa y un pantalón. ¿Y recuerdan cuál fue el castigo para Giezi y toda la descendencia? La lepra que Dios le había quitado a Naamán se la pasó a Giezi y a toda la descendencia para siempre. Se estrenó su camisa, pero quedó leproso. Vendió su barra de oro, sus talentos de oro, pero quedó leproso él y su descendencia. ¿Por qué pecado, amados hermanos? ¿Cuál fue el pecado de Giezi? La ambición, la avaricia, la codicia. El profeta había dicho que no, pues es no. Dios dijo que no, simple y llanamente. Ahora, si Giezi quería
lo correcto hubiera haberle dicho al profeta, yo sí quisiera una muda de ropa, si usted quiere pida una para mí. Y si el profeta hubiera querido, pues lo hubiera hecho, y si dice no, está bien. Pero la ambición a una cosa tan corrupta, tan corruptible como una ropa o una decoración o un manto, puede costarle a uno la vida y consecuencias a largo plazo. Y hay otros ejemplos en la Biblia de gente llena de ambición y llena de codicia. La pregunta es, ¿cómo estás tú? ¿Eres tú de los que amas el dinero? ¿Eres tú de los que a escondida vas y pides a nombre de otro? ¿Eres tú de los que dice, mi vecino sí necesita y pides a nombre de él para ti? ¿O eres tú de los que quieres pasar en el gobierno recogiendo un subsidio que no te pertenece? Porque hay mucha gente que hace papeles para ganar subsidios. Pero hay unos estándares, ¿cierto?, de ingresos o unos documentos, pero eso es simple, es simplemente falsificar un documento y uno se beneficia de un subsidio. O es fácil hacer una declaración extrajuicio y uno se beneficia de un subsidio. O muy fácil, uno pone una dirección equivocada y con esa dirección pues tiene un puntaje favorable para un subsidio. Pero yo le pregunto, ¿eso es correcto o no? ¿Por qué? Porque eso, aunque yo pudiera justificarlo diciendo ese dinero lo necesito, o es que el gobierno tiene mucho, o el gobierno es corrupto, yo voy a beneficiarme de una ayuda que me dan, pero frente a la escritura eso se llama amor al dinero. Y probablemente yo estoy torciendo un documento o cambiando un requisito simplemente para beneficiarme de una cosa que en últimas no me va a servir para nada. Porque ¿de qué me sirve un pequeño subsidio? Posiblemente compro un mercado, pero ofendí a Dios, ¿cierto? Mostré mi ambición y mi codicia y eso es terriblemente peligroso. Salmo 73. Salmo 73 es uno de los salmos clásicos de la Biblia de un creyente que comienza a compararse con un incrédulo y cuando se compara se llena de amargura, se llena de frustración. Ahora, es el creyente que se compara con el incrédulo ambicioso y que tiene mucho dinero, ¿sí? Con el que tiene negocios ilícitos probablemente o con el que tiene gran dinero, pero no se compara con el que tiene poco. Ese es un error, ¿cierto? Cuando uno se compara, siempre se compara con el otro que está más arriba y no con el que está más abajo. Salmo 73, 3 al 12 dice, porque tuve envidia de los arrogantes. El que está hablando acá es un cristiano, es un salmista, es un director de alabanza en el santuario hebreo. No era un cualquiera, era un creyente de gran influencia en la iglesia en Israel, en Jerusalén, y dice, yo tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Es decir, yo soy cristiano, vengo a la iglesia, pero cuando veo a los impíos, ¿qué siento contra ellos o por ellos? Envidia. Y la envidia es porque los veo progresar, los veo que van en mejores camionetas que la mía, los veo que viajan más que yo, veo que manejan más dinero y tienen más liquidez que la mía, y entonces, viendo la prosperidad de ellos, tuve envidia. Y luego sigue diciendo, porque ellos no tienen congojas por su muerte, es decir, no están preocupados por cómo vivir, pues su vigor está entero, es decir, tienen mejor salud que nosotros, no pasan trabajos como los otros mortales, claro, tienen dinero, no pasan necesidades económicas, ni son azotados como los demás hombres, es decir, no hay quien los discipline, porque Dios disciplina a sus hijos, pero no a los incrédulos. Por tanto, la soberbia los corona. Mire la envidia que tiene. Él tiene envidia de que los demás son soberbios y no se preocupan. En cambio, yo si soy soberbio tengo que pedirle cuenta, arrepentirme. ¿Cómo le parece? Se cubren de vestido de violencia y los ojos les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón y se mofan y hablan maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, es decir, son chismosos, son altaneros, son altivos, son codiciosos y no les pasa nada. ¿Y qué sintió el cristianito? Envidia. Es decir, yo quisiera hacer todo lo que él hace y que no me pasara a mí nada, que no tuviera cuenta de cobro. Dice, por eso Dios hará volver a su pueblo
aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Cuál es el problema del salmista? La codicia, la envidia y la falta de contentamiento. Dice, ellos hacen de todo, denigran contra Dios, blasfeman contra Dios, son altivos, son chismosos, viven de manera desordenada, pero tienen riquezas. ¿Y qué es lo que está queriendo el salmista entonces? ¿Cuál es el problema del salmista? Que él quisiera vivir como ellos y tener riquezas, pero además de eso disfrutar de la gracia de Dios, y es imposible. Entonces el problema del salmista es el amor, de este salmista que es Asaf, es el amor al dinero. Proverbios 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Aquí está hablando de otro problema por el amor al dinero y es caer en negocios ilícitos o en trabajos ilícitos o en transacciones ilícitas simplemente por amor al dinero, ¿sí? Hay personas que le plantean un negocio rápido y uno dice, bueno, con ese dinero yo pudiera comprar mi casa o pagar mis deudas, pues yo voy a incurrir en él y no va a pasar nada. ¿Qué dice la Biblia? El que se apresura a enriquecerse va a tener consecuencias, va a tener consecuencias terribles, no solo ante la ley humana, sino ante los ojos de Dios. Proverbios 20:21 dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Entonces vamos a ir respondiendo a la pregunta, ¿qué es amor al dinero? Entonces amor al dinero es el deseo desmedido por tener más, muchas veces sin necesitarlo, y el afán desmedido de tener más, no importa los medios. No importa las maneras que yo lo quiera conseguir, lo importante es tenerlo. Dice la Biblia, el que adquiere dinero rápido no será bendecido, es decir, ese dinero no trae bendición, sino maldición. Claro que uno se pone a hacer cuentas y uno dice, lo mejor sería tener dinero rápido. Por ejemplo, con el salario que usted gana, ¿cuánto tiempo toma para conseguir una vivienda propia? Cubriendo todos sus gastos y cumpliendo sus obligaciones. ¿Cuánto tiempo tomaría para tener una vivienda con ese salario que usted tiene? Posiblemente 10 años, 20 años, quizás 30 años, quizás más, o quizás no la pueda tener con ese salario que usted tiene. Pero si viene una persona y le ofrece un negocio y le dice, mire, usted va a México, pasa este sobrecito o esta bolsa, ¿sí? O lo mandamos a España y le pagamos el tiquete y lo traemos de vuelta, pero lo único que usted tiene que hacer es entregarle esta maleta ya a una persona. Si llega allá al tal sitio, ahí le recogen la maleta y usted se devuelve. Una semanita gasta, 3 o 4 días y regresa, pasea, viaja en avión, viaja internacional y regresa y no pasa nada y le depositamos en su cuenta 50 o 100 millones de pesos. ¿Uno qué dice? ¿Cuánto tiempo duro yo en ganarme ese dinero? Quizás 2 años, 5 años, 10 años trabajando para tener ese dinero ahorrado y yo me lo voy a ganar en 3 días o 5 días. Pastor, ore por mí porque tengo un viaje y llego la otra semana. Ore que Dios me bendiga y cuando yo llegue, yo cumplo mi deber con los diezmos. ¿Qué dice la Biblia? El que se apresura a tener riqueza no será bendecido. Punto. Es decir, aunque le paguen, posiblemente no le pagan y lo meten a la cárcel por tráfico, en el peor de los casos, pero posiblemente no le pasa eso. Posiblemente va y vuelve y le pagan su dinero. Y uno dice, lo logré, me fue bien, gracias a Dios. Pero la Biblia dice, no será bendecido, ese dinero no le va a servir para mucho. Posiblemente se enferma y se le van más de 50 millones en la enfermedad. Posiblemente lo roban y pierde todo lo que le depositaron. De todas maneras ese dinero no le va a servir porque el que ama el dinero no se saciará de él. No importa si lo consiguió o no. Mire lo que dice 1 Timoteo 6, 9 al 10. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo
y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los que quieren, ¿qué? Enriquecerse, no los que quieren vivir, no los que quieren tener para el sustento de su familia. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Quién dijo eso? Nuestro Dios, el Señor a través del apóstol Pablo, dice, el problema principal que tenemos todos los seres humanos en la tierra es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mire, no solamente el amor al dinero trae negocios ilícitos o negocios peligrosos, sino que no trae bendiciones de dinero, sino que además aquí nos da otra razón. Algunos se extravían de la fe. Es decir, algunos cuando no tienen dinero están pegaditos de Dios. Pero cuando viene el dinero, si te he visto no me acuerdo. Se apartan de Dios, se apartan de la iglesia y son traspasados de muchos dolores. Los que quieren enriquecerse. Y eso lo tenemos que examinar. Entonces, ¿qué es amor al dinero? Otro ingrediente más. El afán por enriquecernos. Uno escucha personas que dicen, yo voy a tener dinero como sea. ¿Lo han escuchado? Y ese como sea, pues es sin principios, sin normas, sin reglas, sin medidas, sin Dios, sin ley, como sea. Y se puede tener como sea, dinero, pero estamos en serios problemas. Entonces, si tú tienes ese afán desmedido, ese interés, esa angustia por enriquecerte, pues tú estás amando más el dinero. Y el que ama el dinero no se saciará, y el que ama el mucho tener nunca sacará fruto. Proverbios 11:28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Aquí hay otra respuesta para ampliar el concepto de qué es amor al dinero. Entonces, amor al dinero también significa poner la confianza en las cosas materiales. Yo puedo decir, yo no amo el dinero, no, yo amo a mi Señor. Eso lo decimos, ¿cierto? Pero cuando uno dice, pero yo confío en mis cosas, confío en mis ahorros, confío en mi trabajo, quiero enriquecerme, entonces la conclusión es, yo sí amo el dinero y estoy en función del dinero. El que confía en sus riquezas caerá. Salmo 49, versículo 6, dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Miren que aquí hay otra muestra de una persona que ama el dinero. Y es que anda lleno de jactancia, diciendo es que me compré esto y me voy a comprar aquello. Es que yo ya hice una inversión y mañana voy a tener dinero para comprar esto o aquello. Eso no es que le esté yendo bien, probablemente lo que está diciendo es yo amo mucho el dinero y me siento muy orgulloso de lo que estoy consiguiendo o de lo que puedo conseguir. Y en Proverbios 27:20 dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian, así son los ojos del hombre que nunca están satisfechos. Entonces, así como el que ama el dinero nunca se sacia, la Biblia lo compara con el sepulcro, que el cementerio nunca dice, ya no me traigan más muertos, porque ya estoy completo. Eso sacan los restos y los botan y pueden seguir recibiendo más cadáveres. No se sacia. Y Job capítulo 5 versículo 2 dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Miren que está hablando la Biblia. Amor al dinero es envidia, codicia, falta de contentamiento. Dicen que en este país se muere más la gente de envidia que de cáncer o de problemas de tránsito, de accidentes de tránsito. La envidia y la codicia son terribles carcomas del corazón y de la vida del ser humano. A veces cuando alguien le dice, mire, lo invito a mi casa, uno va a la casa de esa persona y uno dice, voy a tener una igualita o mejor. O yo voy a tener lo que tiene el vecino, porque lo mata la envidia. Eso es para un examen nuestro, amados hermanos, eso no lo sabemos públicamente. Pero cada uno de ustedes lo sabe.
Cuando usted a alguien le dice, compré mi casita nueva, ¿usted qué siente? ¿Alegría? ¿O siente por allá una cosquilla profunda que le incomoda? Y si, ¿por qué él y yo no? Eso es envidia. Cuando alguien le dice, es que voy a tener un viaje, ¿usted siente alegría de que sus hermanos viajen? ¿O usted dice, ¿por qué él viaja y yo no? ¿O por qué él compró y no? ¿Por qué cambió de carro y no? ¿Por qué se cambió de barrio y yo no? Si eso sentimos, tenemos ese problema. Estamos ya diagnosticados. El amor al dinero. Pero si genuinamente sentimos alegría, sentimos satisfacción por lo que tienen los hermanos, no importa que ellos tengan mucho y nosotros tengamos poco, pues eso sería un buen manejo del dinero. Recuerden que recientemente nuestro país vivió o está aún viviendo un escándalo por esa noticia de este joven que asesinó a su propia madre y a su propio hermano. Y parece ser que muchos de los móviles que le llevaron a él a ese asesinato fue la envidia, que su hermano tenía más que él, que había un hermano en la familia que logró más dinero y más estabilidad y más fama, y que él pues tenía que ser como empleado de su hermano. Y eso molesta tanto, ¿cierto? Al punto que puede llevarlo a cometer un asesinato, al punto de querer, desear aún estar en la cárcel simplemente para quitar a su hermano del medio. Terrible. ¿Se acuerda por qué vendieron a José? Porque sus hermanos le tenían envidia. La Biblia da el diagnóstico. Si no le vamos a ese diagnóstico que da la Biblia, simplemente decimos que porque su hermano lo prefería a su papá y le había comprado una túnica y a ellos no, o porque su hermano era el mandadero mientras ellos tenían que trabajar al sol y al agua en el campo, ¿no? Tenían razón, pero la Biblia dice que no fue por eso, no fue por la túnica que lo vendieron, no era porque su hermano estaba en la casa y ellos en el campo, que lo mataron, porque lo vendieron porque le tenían envidia. La pregunta ¿es usted envidioso? La envidia, la codicia y la falta de contentamiento son 3 indicadores de una persona que ama el dinero. Y el que ama el dinero no se saciará de él. ¿Estamos de acuerdo? Van sacando sus apuntes, van chuleando ahí a ver qué resultado tenemos al final. Posiblemente tenemos una iglesia llena de envidiosos y codiciosos, es lo más probable. Y si es así, es una iglesia que ama el dinero. Y el que ama el dinero no se saciará nunca de él, es decir, el dinero nunca le alcanzará, puede tener los millones que tenga, nunca ese dinero le alcanza porque nunca está saciado y quiere más. La Biblia nos dice que el que sabe que tiene suficiente debe poder estar saciado, es decir, contento y cómodo, pero también puede tener para ayudar a otros. Vamos a considerar esa parte. Si ustedes me dijeron al comienzo que están satisfechos con lo que tienen, la pregunta es, ¿ustedes pueden ayudar a otros? ¿Ustedes han podido ayudar a otros? ¿Ustedes han podido darle una ayuda a otra persona necesitada? Eso es necesario y eso es un indicador de que usted no ama el dinero, si lo dio con buenos motivos. Si usted ayudó a otra persona con buenos motivos, usted da testimonio de que usted no ama el dinero y que usted sabe que el dinero es un bien que Dios puso en sus manos para ayudar y no para enriquecerse de manera desmedida. Mateo 10, 8 al 10. Este texto habla de cómo Dios le dio el encargo a los discípulos para que fueran a predicar. Y mira lo que Dios les dijo cuando fueran a predicar: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Este texto nosotros lo hemos aplicado exclusivamente para los pastores, o los predicadores, o los misioneros, pero no solamente aplica para ellos, aplica para todo obrero. Si usted trabaja, ¿qué merece? Su salario. Si usted obra bien, si usted es un trabajador, un obrero, un empresario, una persona que trabaja, usted necesita su salario porque la Biblia lo dice, usted es digno de su alimento. Y para todos los creyentes este texto aplicaría, no solo para los misioneros. A veces nosotros decimos, no, pues que el misionero se vaya a la de Dios. ¿Sí? Que Dios lo bendiga. Y nosotros también, porque nosotros dependemos de Dios.
Y nosotros también somos obreros de Dios, y somos siervos de Dios, y somos ministros de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso aplica para todo creyente. A todo nos sustenta nuestro Dios de manera milagrosa, de manera portentosa y de manera extraordinaria. Y dice aquí que la orden de Dios es: no se provean de cosas por su propia cuenta, sino vayan livianos, sabiendo que Dios les da el sustento. ¿Sí? No estén preocupados con qué van a vivir, con qué van a pagar sus cuentas. Ahora, no es un llamado a la irresponsabilidad, es un llamado a la confianza en Dios. Confiemos en Dios, Dios es nuestro gran y fiel proveedor. Lucas 9:58, el ejemplo de Jesucristo. Y les dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús nunca tuvo nada propio, pero Jesús nunca le tocó quedarse a la orilla del río, o en la playa, o nunca le tocó quedarse debajo de un árbol. ¿Dónde se quedó siempre en las noches? En casas, y muchas veces en buenas casas. ¿Sí? Nunca dice la Biblia que como Jesús no tenía, aguantó hambre. Siempre comió y tuvo buena comida, incluso tuvo para compartir a muchos. Entonces, el hecho de no tener no significa pasar miseria. El hecho de no tener significa confiemos más en nuestro Dios, que Dios es nuestro gran proveedor y no nos va a faltar. Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Eso lo escribió el rey Salomón. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Miren, Salomón es consciente que él es muy susceptible hacia la vanidad y hacia la mentira. Y dice: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? Y no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Yo creo que todos nosotros estamos en esa línea de la petición de Salomón. No somos ni miserables, pero tampoco somos ricos. ¿Qué tenemos? El pan necesario. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y dice, esa es la petición para el creyente, que no tengamos mucho, que nos olvidemos, ni tampoco que reneguemos o que pasemos miseria. Y en Salmo 52, versículos 6 al 7 dice: verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Miren lo que dice la Biblia: los justos cuando ven al impío se ríen de él. Está usando una metáfora, ¿no? No es que se burlen, sino que ven que el rico, necio, pues termina siendo condenado, y al ser condenado no tiene un final feliz. Y el pobre justo teme a Dios y nunca será condenado aunque pase necesidades. Dice la Biblia, las riquezas no le pudieron salvar. Esta semana leía un comentario de una persona que decía: daría todo el dinero que tengo y todas mis riquezas para comprarle la salud a mi madre. Aunque él esté dispuesto a hacerlo y lo pudiera hacer, no puede comprar la salud para nadie, ni siquiera para él, o la salvación, que es mayor. Entonces, vale más la confianza en el Señor que el amor al dinero. El que ama al dinero no se saciará, porque las riquezas son vanidad. Y quiero recordar varios ejemplos de la Biblia de hombres que vendieron su alma por dinero. Judas fue uno, ¿recuerdan? La Biblia dice que era el tesorero, es decir, sabía de finanzas. Los avariciosos saben más de finanzas que los que no son, porque están haciendo cuentas todo el tiempo. Dice la Biblia que era el tesorero. Pero recuerdan que cuando le dijeron, ¿qué tenemos que hacer con ese justo? El que dijo, ¿cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? Eso se llama tráfico, ¿cierto? Tráfico de personas. ¿Y recuerdan por cuánto hizo el negocio? 30 monedas de plata. Posiblemente 30 monedas le sirvan a uno para algo, si las tienes, ¿cierto? Pero no conseguidas de esa manera. Él vendió a Jesús, dijo: al que yo bese, ese es. Y ya le habían pagado su dinero. ¿Recuerdan para qué le sirvió ese dinero? Con ese dinero compraron luego un cementerio y ahí mismo lo sepultaron. 30 piezas de plata.
pudiendo haberse arrepentido de su avaricia y de su codicia. ¿Recuerdan cuando regó esta mujer este perfume a los pies de Jesús? ¿Quién fue el que puso el grito en el cielo? El economista que había ahí en el grupo, sí, el estadista. Eso se hubiera podido vender y darle mercados a los pobres. Y Jesús dijo, usted no ama a los pobres, lo dice porque usted es ladrón. Y todo ladrón es codicioso, ¿o no? Por eso roba, porque quiere más. Porque quiere más. Otro personaje en la Biblia, Balaán. ¿Se acuerdan de Balaán? Balaán era un profeta no del pueblo de Dios, era un profeta pagano. Pues recuerden que cuando el pueblo de Israel se acercaba hacia Moab creo, el rey de Moab tenía mucho miedo porque sabía, según la historia y las noticias del momento, que ese pueblo de Israel avanzaba y no había quien lo detuviera. Entonces él dijo, la única que yo puedo hacer es contratar a un profeta para que maldiga al ejército de Dios y al pueblo de Dios. ¿Y saben a quién contrató? Pues a un codicioso, porque los codiciosos se contratan facilito. Es muy fácil a un avaricioso ofrecerle un negocio que caiga, porque es codicioso. Y Balaam hizo el negocio. Maldijo, iba a maldecir al pueblo de Dios por dinero, pero Dios no lo dejó que lo maldijera. Pues ¿recuerdan cuál fue el final de Balaam? Fue terrible. Fue muerto también porque él quiso tener dinero a costa de maldecir a unos inocentes o a un pueblo que Dios estaba bendiciendo. Balaam es un ejemplo extraordinario también que nosotros tenemos que recordar. Y así pudiéramos encontrar otros ejemplos en la Biblia, los mismos hermanos de José que lo vendieron, ¿sí? No lo entregaron, lo vendieron. Entonces, amados hermanos, ¿aman ustedes el dinero? ¿O no? ¿O confían en el Señor? Porque el que ama el dinero es codicioso, es ventajoso, acepta negocios ilícitos, hace negocios turbios, esconde. ¿Por qué? Porque está obrando mal y sus finanzas no son claras. Proverbios 29:16. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Entonces notemos que la Biblia nos advierte. Una cosa es ser codicioso y otra cosa es los justos que ven la destrucción de los codiciosos. ¿Qué es mejor, ser codicioso o observar que al codicioso le va a ir mal? Aunque aparentemente progrese, aunque temporalmente progrese. Mateo 26:15 dice, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Sí? Recuerden que acá en Colombia hay una sigla famosa entre los que hacen negocios y es CBY, ¿cierto? ¿Cómo voy yo? ¿Sí? ¿Cómo voy yo en el negocio? ¿Sí? Entonces CBY. ¿Y yo? ¿Qué pitos toco ahí en el negocio? ¿Cuánto gano? ¿Qué me dan? ¿Qué comisión me dan? Pero muchas de esas comisiones no son legales o están fuera de la norma y termino evadiendo también impuestos. Así dijo Judas. Y en Josué 7:21 dice, pero vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. El codicioso siempre ve el dinero como bueno, o los bienes del otro como buenos, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Cómo vio ese codicioso lo que encontró? Como muy bueno. Segunda de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Cuál fue el premio que amó Balaán? El dinero. Sí, el dinero. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Recuerden, amados hermanos, que hoy en día hay una falsa enseñanza en muchas iglesias o centros religiosos que hablan de la falsa teología de la prosperidad. Y recuerden que en esa enseñanza ellos dicen que Dios quiere que usted y yo seamos ricos. Y usan un texto de Job que dice, y tendrás plata en abundancia. Entonces ellos dicen eso y pregonan eso, y ese tipo de movimientos pues terminan investigados por enriquecimiento ilícito,
terminan investigados por evasión de impuestos y muchas veces por lavado de dólares. ¿Por qué? Porque usando la palabra y algunos textos fuera de contexto, pregonan un mensaje que no es bíblico. Entonces ellos dicen que ¿para qué les sirven las calles de oro en el cielo? Quieren las calles de oro acá. ¿Sí? ¿Para qué me sirve un mar de cristal en el cielo? Yo quiero el dinero es acá. Reclámelo acá. Y así se han enriquecido. Son magnates, muchos de ellos son personas que andan con muchos escoltas y viviendo en los lugares más famosos, con islas privadas, con yates, con aviones privados. Y yo les pregunto, ¿esa es la voluntad de Dios para sus hijos? No hay un ejemplo de eso, ¿cierto? En la Biblia. Por lo contrario, hay mandato donde dice que nuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora. Si Dios nos bendice, gloria a Dios, pero usemos esa bendición para invertir en el reino de Dios, para ayudar a otros necesitados y no para enriquecernos. Miren lo que dice la Biblia en 2 de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué pasará con estos magnates que son mercenarios del Evangelio? Dice la Biblia, ya la condenación está dada para ellos. Ageo capítulo 2, versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El que ama el dinero está perdiendo el amor a Dios y está tomando como suyo algo que no es suyo, porque el dinero es de Dios, la tierra es de Dios, la plata es de Dios. Y Dios la da a quien Él quiera y la quita también cuando Él quiera, porque Él es soberano. Y miren lo que dice Ageo capítulo 1, versículo 4 al 6. Preguntas para meditar. ¿Es tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja el jornal recibe su jornal en saco roto. Esa consecuencia, ¿para quién viene? Para el que ama el dinero, para el codicioso, para el que no pone su confianza en el Señor. La pregunta es, ¿suficiente tengo yo? Si tenemos lo suficiente, debemos estar saciados. Si tenemos lo suficiente, debemos tener para ayudar. Y si tenemos lo suficiente, debemos poder hacer inversiones en el reino, que son las inversiones que perduran. ¿Sí? La mayoría de nuestras inversiones las hacemos en cosas materiales. Y no es malo invertir en cosas materiales. Pero yo les pregunto, si nosotros invertimos, por decir algo, en un carro y lo necesitamos y nos es útil, ese carro, ¿qué garantía tiene de que no lo podamos perder? Es una inversión que puede ser buena y útil, pero no está garantizada. O invertimos en una casa necesaria, útil para nosotros. No estoy diciendo que no inviertan en casas, lo podemos hacer. Pero ¿qué garantía tenemos de esa inversión? O sea, ¿quién nos puede garantizar que esa inversión está segura a largo plazo? Vemos en las noticias en esta época de invierno que viene un deslizamiento y se llevó las propiedades y no hubo ninguna garantía. O viene una situación de guerra y las personas tienen que abandonar sus propiedades y no hay garantía. No hay seguro que garantice que esa propiedad que yo adquirí esté segura. Pero la Biblia dice que hay unas inversiones que sí están seguras. Y son las inversiones que hacemos en el reino de los cielos, para servir a otros, para predicar el Evangelio, para extender el Evangelio a otros, para ayudar a otros a que conozcan de Dios, o para que nuestro conocimiento sea mejor en las cosas del Señor. Y ahí sí nadie nos puede quitar esa parte que hemos recibido. ¿Recuerdan Marta y María? María eligió la buena parte, la cual no le será quitada. Y recuerden lo que dice la Biblia, hagan tesoros, hagan inversiones en el cielo, donde ni la polilla ni los ladrones dañan o hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Apocalipsis 3, 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, es una denuncia contra la iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El diagnóstico de ellos es, somos ricos, tenemos dinero y estamos bien.
¿Cuál es el diagnóstico del Espíritu Santo? Miserable, pobre, desnudo, no tienes nada, necesitas riqueza en el reino de los cielos. Y mire lo que dice Proverbios 11:4, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Yo puedo tener muchísimo dinero y tener mucha comodidad aquí en esta tierra, pero en el día del juicio de Dios, ¿para qué me va a servir esa riqueza? Absolutamente para nada. Dice, pero la justicia nos libra de la muerte. Es mejor tener la justicia o contar con el beneplácito del juez que es Cristo y no riqueza. Salmo 49, 6 al 8. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Yo puedo tener mucho dinero, pero ¿cómo puedo redimir a mi hermano? ¿Cómo puedo salvar a mi hermano o a mi hijo de una calamidad? ¿Cómo puedo evitar aún una enfermedad? Mucho menos la perdición de su alma. No se puede hacer porque el dinero, aunque sirve para mucho, sirve para muy poco. ¿Sí? El dinero nos sirve para cosas materiales, pero para muy poco de las cosas esenciales y trascendentales de la vida. El dinero no compra bienestar, no compra salud, no compra tranquilidad, no compra paz, no compra verdad, no compra justicia. El dinero solo nos sirve para comprar cosas muy pasajeras. Pero si queremos bienestar, si queremos justicia, queremos verdad, queremos paz, queremos esperanza, misericordia, queremos tranquilidad, queremos confianza, pues el dinero no nos sirve, solo nos sirve nuestro Dios y poner nuestra confianza en el reino de los cielos. Entonces, amados hermanos, ¿ustedes en qué confían? ¿Y en quién confían? Sofonías capítulo 1, 18 dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada habrá de todos los habitantes de la tierra. El que ama el dinero no se saciará, el que ama el dinero no logrará sacar fruto perdurable de él. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Mire, sentido común. A uno no es solo que le digan, el otro mes le aumentamos el sueldo, y uno ya con ese aumento que le han anunciado, ya uno se lo está gastando. ¿O no les pasa a ustedes? Uno ya dice, como el otro mes me llega 1 milloncito más, entonces ya puedo pasar la tarjeta, o ya puedo ir al almacén a endeudarme, o ya puedo comprar el pasaje y lo pago con ese aumento, que todavía es una ilusión. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Solo usted comienza a ganar un poquito más y ya tiene que declarar. Y si declara, tiene que pagar un contador, y tiene que pagar un supervisor, y tiene que pagar unas nóminas. Entonces uno dice, claro, hubo más dinero, tuve más beneficio, pero también hay que cubrir una cantidad de gastos adicionales que no tenía antes si hubiera tenido menos dinero. Cuando aumentan los dineros, también el dinero aumenta a los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño? Mire la pregunta final del texto número 11. ¿Qué final o qué bien duradero tendrá su dueño? Solo verlos. Es decir, el dinero termina siendo una cosa, solo que uno ve que pasa por sus manos. ¿Sí? Es una ilusión en otros términos. Usted dice, tengo mucho dinero, pero que usted se da cuenta, lo único que pasó fue dinero por sus manos, y en últimas usted ni tiene paz, ni tiene seguridad, ni tiene esperanza, ni tiene felicidad, ni tiene alegría. ¿Qué tuvo? Deudas o gastos o necesidades. Solo los ve. Por eso la Biblia nos habla de tener cuidado. Ezequiel 7:19. Arrojarán su plata en las calles y su oro será deshecho. Ni su plata ni su oro podrá librarlos del día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su propia maldad. Habla Dios, amados hermanos. Es bueno el dinero, pero es muy malo el amor al dinero. Es bueno el dinero, pero es muy malo confiar en las cosas que nos da el dinero y poner nuestra esperanza en ello.
Proverbios 27-24, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Miren que ni siquiera las cosas que nosotros tenemos pasan a la siguiente generación. La mayoría de las cosas terminan en manos de otros que ni siquiera sabemos. Y nosotros pensando que eso iba a servir para nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos venid a las aguas, venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y en Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Ustedes tienen dinero? ¿Quieren hacer buenas inversiones? Compren 4 cosas que nos dice el proverbista. 4 cosas pueden comprar: verdad, sabiduría, enseñanza e inteligencia. Y esos bienes o esas inversiones en esos bienes nunca las vamos a perder. Porque Mateo 16:26 dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Y cuál es la respuesta? ¿De qué nos aprovecha tener mucho? Hay que tener lo necesario, estar contentos, y si viene más de a eso que es necesario, pues usémoslo para ayudar a otros. O sea, usted pudiera pensar así y decirle a Dios, tengo lo necesario, vivo bien. Si tú me bendices con más, eso que de ahí pase, yo quiero invertirlo de tal manera. Y si Dios se place, lo va a bendecir, porque usted no está pensando de manera codiciosa y porque usted no está pensando en derroche con lo que va a tener más, sino en poder ayudar a otros. Y probablemente Dios se complace en eso y le va a dar mucho más, como hizo con Salomón o como hizo con otros. Porque las riquezas no duran para siempre. Proverbios 27-24. Isaías 51, vengan a Dios y compren gratuitamente. Proverbios 28-16, el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Miren lo que dice acá, el que ama el dinero es un torpe, es un necio, porque cae en la extorsión o en un lazo simplemente para querer tener más y para aumentar su riqueza. No se alabe el sabio en su sabiduría, Jeremías 9:23, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y Ezequiel 33:31 dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de la avaricia. Amados hermanos, ¿cómo están ustedes ante ese tema? ¿Viven agradecidos? ¿Están satisfechos? ¿O están llenos de ambición? Viendo noticias de los grandes ricos del mundo y diciendo, ¿cuándo tendré como ellos? Leyendo todos los meses la revista Forbes para ver quiénes calificaron, quiénes rankearon entre los más ricos del mundo y decir, ¿y yo cuándo? ¿Sí? ¿O estamos diciendo, no tengo lo suficiente? No es mucho, no es poco, pero es lo necesario, vivo bien, como bien, mis hijos están bien, tengo para ayudar a otros, y ¿qué más quiero? Que el Señor nos ayude, porque suficiente tenemos nosotros para poder antes ayudar e invertir en el Rey. Señor, gracias te damos por tu palabra. Perdónanos porque hoy reconocemos por tu palabra que somos ambiciosos, que somos ávaros, que somos inconformes, que somos ingratos, que somos mentirosos, y muchas veces decimos que no tenemos cuando sí tenemos, y muchas veces reclamamos ayudas que realmente no debieran ser para nosotros, porque hay personas que tienen necesidades muy sentidas y vitales que nosotros no tenemos. Gracias a ti. Gracias porque has querido darnos un techo digno, un trabajo digno, porque tenemos alimento digno. Ninguno de los que estamos aquí tiene que ir a las cestas de la basura a recoger alimento. Ninguno tiene que hacerse a las afueras de los supermercados a pedir limosna. Todos tenemos para ir a comprar al supermercado. Todos podemos elegir en el supermercado qué comer, qué comprar. Todos tenemos un techo digno. Ninguno duerme debajo de un árbol o en una alcantarilla. Gracias a ti, Señor, nos has visto con ojos de misericordia, nos has dado techos dignos, alimentos dignos, ropa digna. Nuestros hijos estudian en colegios, muchos de ellos en colegios privados,
Muchas gracias, Señor. Tenemos seguros de salud, tenemos seguros funerarios, tenemos ahorros. Gracias, Señor, porque eres muy generoso con nosotros. Y podemos decir, como dijo Esaú, suficiente tengo yo. No solamente tenemos para nosotros, sino para ayudar a otros. Y gracias a ti por eso. Haz que nuestro corazón se llene de confianza y de gratitud a ti y no de avaricia. Líbranos, Señor, de la avaricia, líbranos de la codicia, porque la codicia trae tantos males, no trae bienes, trae males. Y el final del codicioso y del avaricioso es la condenación eterna. Ayúdanos, Señor, a entender que tú, siendo dueño de todo, no tuviste nada, y que nosotros, siendo tus hijos, tenemos tanto. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.